Continuamos en Mujeres y Yo, a través de radiolatinoinc.com. No te asustes, no te asustes. Yo ya estaba aquí llamando al 911. Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres y Yo a través de radiolatinoinc.com. Tus amigos Heuri Gastelum y Juliana Betancourt. Y ya está conectada con nosotros una muy buena amiga de nuestro programa, de nuestra estación, que estuvo compartiendo con nosotros hace meses exactamente, pero que hoy se encuentra desde Madrid, España, enlazándose con nosotros, Claudia Nicolasa. ¿Cómo estás, Claudia? Hola a todos, un gusto estar con vosotros otra vez de vuelta. Claudia, ¿cómo estás? Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, así que esta es nuestra primera conexión, enlace aquí en Radio Latino. Feliz de por fin poder hablar contigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Juliana. Ya me han hablado de ti, ya me han contado qué es lo que haces en el programa. Y bueno, justo cuando yo estuve por allí, tú estabas fuera, así que bueno, la siguiente vez que vaya, seguro que nos encontraremos. Seguro hacemos un programa bomba. Claudia, sí. Me estaba contando Heuri que eres de Pamplona. Sí, Pamplona está al norte de España. Ya fui a los toros y tal, no a me las digas. Corridas. No, lo adoro. Soy fanática española. De hecho, soy española también. Ay, eso no me dijeron. ¿No lo notáis? Ay, qué raro suena. Es que no lo notáis, querida. ¿Cómo estás? Claudia, un tema súper interesante hoy. Lastimosamente, sí. No me vi la película de referencia de la que vas a hablar, pero seguramente muchos de nuestros oyentes sí, así que entremos en materia, ¿no? Bueno, no es importante haber visto la película, porque en realidad el mensaje que vamos a comentar es algo que se manifiesta en la película, pero no es necesario haberla vista para comprenderlo. Uh-huh. Pero bueno, ¿quién no sabe quién es el Joker, no? Así que así no nos hayamos visto la película, ya sabemos que ese personaje de las películas de Batman pues está un poquito trastornado, así que tendrá mucho que ver. Eso es. Con este tema que es ¿qué tanto nos afectan los trastornos no tratados? Exactamente. Sí, yo bueno, sé, a Heuri le pasa. Seguido. Bueno, la magia de esta película es que sí que va del Joker, de hecho se llama El Joker, pero la magia que tiene es que nos explica cómo una persona que es una víctima, que está sufriendo por no ser tratada adecuadamente para su enfermedad, puede llegar a convertirse en un psicópata, en un asesino en serie, que es como conocemos al Joker. Uh-huh. O sea, es todo lo que le sucedió a él antes de convertirse en el villano que tanto nos han mostrado en películas anteriores. Exactamente. De hecho, te lo muestra de una manera tan cercana que llegas a sentir lástima por él y a empatizar con él completamente. Cosa que si no conocieras su origen, su historia, simplemente dirías que es una persona horrible. Uh-huh. Es lo que acabamos justamente de hablar con Sandra, nuestra coach de vida, que se pone en el lugar de la otra, que siempre vamos a decir como la otra es la mala, pero no conocemos su historia y las razones por las cuales se pone en esta posición, ¿no? Exactamente, sí. Pero Claudia, me llama mucho la atención, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Esto es culpa de la víctima como tal o es culpa de la sociedad? O sea, ¿quién es el que se deja, bueno, se podría decir mal influenciar? Uh-huh. Uh-huh. ¿O está creando la influencia de la sociedad en esa persona? Mira, para empezar tenemos un problema estructural, es decir, a nivel social muy importante, que es que las personas que tienen una enfermedad mental no son tratadas. Pero es que de base, estas personas generalmente o no tienen medios económicos para ser tratadas o realmente no son conscientes de que tienen un problema. Porque mira, a ti en la escuela te enseñan a entender cuando te duele la barriga, cuando te duele la tripa, cuando tienes fiebre, pero no te enseñan a comprenderte a ti mismo y saber cuándo estás bien y cuándo estás mal. Luego, en tercer lugar, hay como un tabú en lo que se refiere a pedir ayuda psicológica, a pedir ayuda mental. Entonces, es muy complicado que lleguemos a tener una sociedad sana con todos estos problemas.
Así es. De hecho, aquí aprovecho para tocar un punto, un tema que quiero tratar en el próximo programa. Todavía no lo quise tratar hoy porque está muy cercano, pero dicen que ahora con el tipo de bioquímica data o data que sacan, sabes, de nosotros, como es el consumidor que quiere, muy pronto hay programas y algoritmos que van a poder descifrar, por ejemplo, si eres gay o no antes de que tú mismo lo sepas. Ahora, Heuri, mira esta cámara. Te voy a descifrar con un 91% de certeza, ¿no? De probabilidad de que está bien. Asimismo, yo creo que personas que tengan trastorno antes de que uno mismo lo sepa, porque quién sabe, a lo mejor Heuri tiene un trastorno y él no lo sabe. Sonia y yo sí sabemos porque conviven. Pero es esto, como programas algoritmos que en el futuro nos van a poder decir quiénes somos y nos van a conocer mejor que nosotros mismos. Eso era un paréntesis aparte para decir, o sea, por ejemplo... Muy interesante. Sí, está súper interesante. ¿Cómo vamos a poder en un futuro descifrar como todos estos trastornos en una etapa mucho más temprana para así poderlos tratar de una mejor manera? Y se les acabó la chamba a los psicólogos. Me tendría que convertir en un robot. Sí, caray. Claudia, bueno... en el caso del Joker, como bien lo mencionas, se convierte en un asesino serial y una persona súper deprimida, alguien que se esconde detrás de esa máscara de payaso, como muchas personas lo hacen hoy en día, ¿no? Porque analógicamente, si lo pensamos, ¿cuántas veces no vemos a personas, entre comillas, súper felices en redes sociales, con una vida llena de lujos, con una vida llena de fiestas? Pero por dentro son personas que literalmente están muertas en vida, ¿no? Exactamente. Y del mismo modo, no sé si Yuri recordarás, cuando estuve en California comentamos cómo la depresión en hombres solía disfrazarse a través de agresividad. Exacto. Entonces, es un poco el tabú que he comentado antes. No es correcto hablar de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de la inseguridad. No es correcto hablar ni mostrar todo eso. Entonces, es lo que tú comentas. Tenemos una sociedad llena de caretas y sobre todo ahora, en época de redes sociales, que bueno, pues es como acercar a tu día a día los ojos de los demás y bueno, pues tienes que camuflar aún más todo eso. En el caso de las personas que tienen este tipo de trastornos, por ejemplo, digamos, de primera mano, o sea, en la casa, en la escuela, compañeros de trabajo, como le decía Juliana, ¿cuáles son las primeras señales, Juliana, que nosotros como compañeros podemos detectar en una persona que está atravesando por una situación como esta? Bueno, evidentemente depende de lo que le está ocurriendo a la persona, ¿no? Pero generalmente lo que podemos ver es una persona que tiene una respuesta que no es adecuada a un estímulo. Por ejemplo, puede ocurrir algo y todos pues nos enfademos o nos pongamos tristes, pero si una persona tiene una reacción desmedida, eso puede ser un indicativo de que algo no va bien. Por ejemplo. ¿Qué tipo de trastornos existen, Claudia? Así que podamos como identificar. Ay, es que existen muchísimos. Por ejemplo, está como trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí. Sí, como que es la gente que está así como o el trastorno que no puedes tener los billetes desordenados, ajá, no sé que no te gustan los exacto. números impares y todo eso, ¿no? Es como ese trastorno. Pero por ejemplo, también te puedes encontrar con personas quizás que ¿cómo te puedo decir? Que son así como de que viven en su mundo así fantasioso y lo que dicen no es tanto verdad. No, es los mitómanos, por ejemplo. Los mitómanos, exacto. Creen lo que están diciendo cuando no es verdad y se lo quieren hacer creer a los demás. Eso también puede ser un trastorno como de la realidad, por ejemplo. Ajá. Sí, bueno, creo que existe un poco de confusión al fin y al cabo entre lo que serían las revistas, un poco el sensacionalismo y lo que es realmente el mundo de la salud mental. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que un psicópata es un asesino o que una persona con psicosis es un asesino cuando son cosas muy distintas. La psicosis es, por ejemplo, simplemente tener alucinaciones, no es nada más. Y una persona simplemente con una depresión postparto, por ejemplo, puede tener psicosis. O una persona adicta, cuando está con el síndrome de abstinencia, puede tener psicosis. Okay. Existe mucha confusión respecto a los trastornos mentales y, bueno, por ejemplo, lo que comentas de creerte las propias mentiras.
más que un trastorno como tal, diríamos que es el rasgo de un tipo de personalidad. Por ejemplo, lo que comentáis de los billetes, sí que existe el trastorno obsesivo compulsivo, pero existen muchos tipos y no siempre es contar, no siempre es encender y apagar la luz. Hay una gran variedad de trastornos mentales y muchos no los conocemos. Sí, y precisamente no los conocemos porque la información que nos llega, pues la vemos así nada más por encimita, no muy a fondo, ¿no? Sobre todo en esto de las redes sociales. Claudia, ¿cómo podemos ayudar ya una vez identificado quizás un trastorno, digamos, en casa, por ejemplo, al hijo o al hermano, a la pareja, que de repente estamos viendo que están actuando de una manera diferente y quizás están atravesando por un trastorno? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Platicando con ellos? ¿Ofreciéndoles ayuda profesional? A ver, platícanos. Bueno, ¿cómo ayudarías tú al Joker, por ejemplo? Bueno, el Joker es complicado porque el Joker, en su caso, él sabe que tiene una depresión y de hecho en la película él acude a terapia a través de la seguridad social. Okay. Pero es una terapia muy mala, muy breve, solamente le dan medicación y de hecho él comienza a caer un poco en ser el Joker y toda esta locura porque se queda sin recursos la terapeuta de la seguridad social y ya no puede recibir ni terapia ni fármacos y ahí comienza todo. Con una persona que digamos que observamos que le pasa algo pero que no está pidiendo ayuda directamente es complicado porque tenemos que entender que a una persona no se le puede ayudar si la persona no lo pide. Entonces, o esa persona nos pide ayuda y entonces pues buscamos a un profesional, por ejemplo, o esa persona acaba con un trastorno tan serio que al final acaba siendo invalidada o por ejemplo, acaba siendo ingresada contra su voluntad. Como por ejemplo, ocurre a veces en suicidas, en trastornos de la conducta alimentaria, en esquizofrenias. En esquizofrenia. Sí, nos quedamos pensando porque son palabras que de repente no conocemos como tal y las relacionamos precisamente como lo menciona Claudia, ¿no? No, muy light también, ajá, ¿no? Sí. Ay, no, es que, o sea, cualquier medio comportamiento ansiedad, raro, ajá. Ay, este está esquizofrénico, o este está, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Yo me quedé pensando fue precisamente, Claudia, es en cómo podemos nosotros evitar esto. Por ejemplo, si lo hacemos a una temprana etapa del trastorno, es mucho más fácil de tratarlo. Pero ¿qué pasa cuando el trastorno avanza? ¿Tiene cura en algún estado ya bastante desarrollado? Bueno, tenemos que entender que hay ciertos trastornos mentales que, digamos, por ejemplo, como el Alzheimer, son trastornos que no tienen una vuelta para atrás. Simplemente lo que podemos hacer es intentar que la persona sufra lo menos posible, se adapte más a la realidad, no suponga un peligro para sí mismo, para los demás, pero realmente hay trastornos que no tienen cura. Es una realidad, es triste, pero es así, como otras enfermedades, como cualquier otra que podemos tener en el cuerpo físico. Como un cáncer sin cura, como lo mismo. De hecho, las enfermedades mentales y estos trastornos, a mí me parece que son los más tristes que le pueden pasar a un ser humano, ¿no? Porque de repente, si tú tienes la conciencia, está tu mente tranquila, pero tu cuerpo está físicamente enfermo, estás en un hospital, pero estás rodeado con tu familia. Ahora, cuando tienes una enfermedad mental, no eres muy, digamos, aware de lo que está sucediendo. Y esto es lo que pasa precisamente con muchos de los indigentes. Los vemos en la calle, pensamos que están ahí por voluntad propia, porque están utilizando drogas, pero la verdad es que muchos de estos, la gran mayoría, son un trastorno o un problema mental. Eso es, y relacionado a lo que comentas, cuando tú tienes un cáncer o tienes una enfermedad física, tú puedes explicar a los demás lo que tienen y te van a entender y bueno, pues te van a querer ayudar, te van a querer acompañar. Pero si tú le comentas a alguien que tiene esa esquizofrenia, para empezar, seguramente no te comprenda y seguramente te juzgue erróneamente y suelen ser personas muy marginadas, muy... el tabú que comentaba antes. ¿Cómo podemos alentar a esas personas precisamente que aunque piensan que no necesitan ayuda, pues de verdad sí la necesitan? Quizás mi mejor amigo no me va a decir, hey, estoy teniendo, no sé,
dificultades estoy ansioso, estoy teniendo problemas, me siento triste, estoy en depresión, quizás los amigos no van a llegar a decírtelo como tal, quizás sí, pero entonces ¿cómo nosotros podemos ayudarlos, dirigirlos inmediatamente a alguien de salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad para que esas personas tampoco sufran el desprecio, ¿no? O para que se den cuenta que sí necesitan ayuda, para hacerles caer en cuenta, hey, si necesitas ayuda, pídela, y cuando la pidas aquí estamos, pero ese primer paso, ¿no? De que sepan que en caso de que la necesiten, ahí se está para apoyar. Bueno, es complicado. Si por ejemplo es un amigo tuyo, ahí va a depender de la relación de cercanía que tengáis. Pues tú tienes que, con tus habilidades, intentar preguntarle cómo está, cómo se siente, si es feliz. Y bueno, y a partir de ahí sugerirle ayuda. Puedes intentar acompañarle a buscar ayuda, porque a veces ir solo cuesta bastante. Si por ejemplo en el trabajo ves que alguien tiene eso, puedes comentarlo a recursos humanos o a alguno de los jefes para que hable con esa persona, porque al fin y al cabo va a perjudicar a su rendimiento en el trabajo, y es algo que tiene que ser tratado. También con familiares cercanos que puedan tener un poco más de, entre comillas, poder sobre la persona. Pero como os digo, si no es un trastorno muy grave y que pone en riesgo su vida, si la persona no quiere, no va a solicitar ayuda. Y hay personas que por no pedir ayuda, pues efectivamente terminan como homeless, como ha comentado Juliana. Exacto. ¿Cuáles son esos trastornos, Claudia, más, o sea, comunes, que no se notan tanto, que no son tan evidentes, pero que muchos de nosotros tenemos? Como por ejemplo, a mí se me ocurre la depresión. Yo creo que hay mucha gente deprimida, mucho más de lo que nos imaginamos, y creo que es un trastorno que nos puede llegar a cualquiera muy fácilmente, porque todos pasamos como seres humanos por etapas de depresión. Lo que pasa es que como que las sobrepasamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona se queda ahí? Por ejemplo, después de un divorcio, después de un parto, cuando está esta depresión postparto, o sea, como cosas normales que nos pasan en la vida y no podemos sobrepasar ese tipo de trastornos. Bueno, los trastornos más comunes en la población y que tienen muchísima gente son la ansiedad, trastornos de la ansiedad, y también la depresión, exactamente. Hay muchas personas que de hecho tienen ansiedad o tienen depresión y no son conscientes de ello, no saben qué les está ocurriendo. La ansiedad, Entonces, sí, creo que vivimos en un mundo muy ansioso. ¿Qué hay de los trastornos alimenticios? ¿También son muy comunes? Sí, también son muy comunes, exactamente. Debe estar como ligado la ansiedad y el trastorno alimenticio. No sé por qué aquí yo, sin saber del tema, como que siempre los pongo en el mismo paquete. Sí, tenemos que entender que la ansiedad es un mecanismo que es inherente. Todos la tenemos. La ansiedad, en cierto modo, todos la tenemos. Es un mecanismo que tiene el cuerpo simplemente para sobrevivir, para luchar o para huir ante peligros. ¿Qué pasa? Que algunas personas tienen disparado este mecanismo de defensa. Entonces, cada persona, a través de sus aprendizajes en la vida, va a automatizar una manera de dar rienda suelta a este mecanismo. Entonces, igual a una persona le da por comer y desarrolla un trastorno alimenticio, igual a una persona le da por el juego, o por relaciones amorosas. Todos buscamos una manera de dar salida a esa tensión. Exacto. Especialmente en este mundo, ¿no? En el que nos exigen tanto y con el ritmo con el que vamos, yo creo que estamos más propensos a tener esta ansiedad como a flor de piel. Claudia, tema súper interesante, muchas gracias. Yo ya Mucha sé tela de dónde cortar con este tema. Cómo identificar Tenemos los mucho trastornos de Heuri. Sí. Heuri tiene trastorno alimenticio, ten cuidado porque mira. Heuri sufre ansiedad, come. Ten cuidado con hacerme enojar porque mira la ventana, cabes perfectamente por ahí. No, pero hay malla. Ya te creas. Me salvo de la malla. Y todos a ver Joker, ¿no? Que se ve buenísima además. Sí, la recomiendo muchísimo. Ojalá la veáis y la podamos comentar la semana que viene, si quieren. Ahí está, compromiso. De aquí a la próxima semana, Joker ya está. Les pongo tarea. Me la veo el próximo martes en AMC, que están más económicos los tickets. Publicidad política no pagada. Muchas gracias, Claudia. Te mandamos un abrazo hasta Madrid, España. Quisiera que nos compartas tus redes sociales para toda la gente que nos escucha. Si les ha interesado lo que he hablado, me encantaría que me siguieran por mi canal de YouTube, Claudia Nicolasa, y también por Instagram, Claudia Nicolasa.
Perfecto, pues venga Claudia, maja, que el tema ha molado mucho, ¿eh? Ha estado muy guay, Que ¿verdad? está muy guay. Gracias, Claudia, te mandamos un abrazo. Chao, chao, besitos. Un abrazo, chao. Nosotros que nos vamos, más música. Más música y Eso. regresamos ya para saber cuánto ganan los influencers. Gana Heuri. Ay, ahora que vas a ser influencer de CBD, te vas a hacer millonaria. Ay.